vamos a leer en Primera de Pedro 3:7, ¿no? Si anotan, perfecto. Y eso es un tema dirigido a los hombres que estamos casados. Pero los jóvenes deben saber lo importante que significa esta palabra del Señor. Dice así, Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Qué profundo es este versículo, sobre todo a los hombres casados. En resumen, dice que si nosotros no las amamos, Dios no está escuchando nuestra oración. En verdad es tremendo este versículo. Nuevamente voy a leer, dicen, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, tenemos que aprender que amar a nuestras esposas es fundamental. Hace unos días conversaba con mi esposa sobre este tema y ella me decía, yo soy parte de ti. Y eso me sorprendía en el sentido de que ¿a quién estoy haciendo daño cuando no amo? No le estoy haciendo daño a ella, me estoy haciendo daño yo. Es como que yo mismo me estuviera agarrando un martillo y golpeándome la mano. Es absurdo. O sea, ¿cómo yo mismo me voy a malograr mi propia mano? Mi mano izquierda, aunque no funcione como debería ser porque yo soy diestro, no es inútil. No es que no vale, sino que tiene su función. Y si yo agarro un martillo y me rompo la mano, me malogro la mano, en verdad estoy atentando contra mí mismo. Entonces, dice en Primera de Pedro que Dios nos ordena, ¿no? Dice vivir primero sabiamente con las mujeres. Y hay que ser sabios para conducirlas, no para enfrentarlas, sino para conducirlas, para protegerlas, para hacer de ella nuestra compañera idónea. Las mujeres igual que nosotros, a ver, Chiquito, ya está. A ver, todos en orden. A ver si bajamos nuestros audios para que podamos escuchar sin interferencias, amigos, hermanos, varones. Perfecto, listo. Entonces dice, como está hablando de nuestras mujeres, dice la Biblia que debemos vivir sabiamente con ellas. Y la sabiduría está en cómo saber conducirlas a ellas sin enfrentarnos con ellas, ¿no? Ellas, igual que nosotros, venimos también con formaciones a veces defectuosas. Ellas también vienen a veces dañadas, como se dice, con dolor. Y a veces nosotros podemos estar tocando justamente esa tecla. Entonces, necesitamos comprender a nuestras mujeres sabiamente, hacer que sea más bien de nuestro lado. Conducirlas sabiamente significa eso, entender sus dolores de ellas
y hacer que ellas superen y sean liberadas también, de la misma forma como nosotros necesitamos ser liberados. Entonces, cuando hablamos de hombres, también estamos hablando de nuestras compañeras, que es importante, porque si no las entendemos, entonces va a haber fricción ahí, va a haber problemas. Lo peor de todo eso es que, dice, estorba nuestra relación con Dios. Va a estorbar nuestras oraciones. Así dice Primera de Pedro 3:7. Sencillamente, Dios no nos va a querer escuchar por no ser sabios en, dice, tratar con ellas. Y dice de una manera como vaso más frágil, entendiendo que ella no es igual a nosotros, que las mujeres son frágiles en el sentido de lo delicadas que son, no tanto para que uno las agarre a cachetadas, sino como mujer en sí. ¿No? Los hombres estamos preparados para ponernos 2 sacos de azúcar sobre nuestros hombros y subimos 4 pisos, lo más normal. Pero ellas no pueden hacer eso. Entonces, hay distinciones en ese sentido. Y los hombres, a nosotros nos corresponde hacer eso. A nosotros nos corresponde hacer esas tareas, digamos que ellas, hasta cierto grado, naturalmente tienen limitaciones. No es que no lo pueden, muchas mujeres lo pueden hacer, pero no es la tarea. Somos nosotros los hombres los que tenemos que hacer tareas masculinas, ¿no? Entonces, de eso está hablando Primera de Pedro. Pero una tercera cosa es que dice, las mujeres son coherederas de la gracia de Dios. Coherederas, el mismo nivel que el hombre. Por eso cuando yo recuerdo muy bien, nos bendijeron para empezar nuestro ministerio y ya nos nombraron pastores para que nosotros podamos continuar avanzando. El nombramiento no fue solo para mí, el nombramiento también fue para mi esposa, porque ella es coheredera de las cosas, de las responsabilidades que tenemos que asumir delante de Dios. Entonces, el llamado, cuando Dios hace un llamado a un hombre, ella también es coheredera de ese llamado. Por eso el llamado de pastor también a la esposa le corresponde ser pastora. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de cómo es una relación en Cristo. Los hombres cristianos tenemos que amar a nuestras mujeres, amar a nuestra esposa. Es lo primero que tenemos que hacer. Ese es el punto número 1 de evaluación de un hombre para darle el espacio que corresponde. Porque si eso no funciona, entonces los hombres inmediatamente decimos, arregla primero tu situación. Es importante que lo arregles. Entonces, vamos poniendo el marco. Pero también dentro de ese mismo marco están nuestros hijos. Porque si amamos a nuestras mujeres, inmediatamente está el amor a nuestros hijos. Y esto también entonces empieza a ser parte del estorbo que podría haber. ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? Y si no está correctamente, entonces hay que reparar el daño, hay que sanar esa herida. De repente fuimos provocadores de esa herida a nuestros hijos. Entonces hay que sanar, pidiendo sabiduría a Dios, poniendo en ayuno y en oración, si es necesario, buscar el acercamiento de nuestro hijo y decirle, hijo, perdóname. Eso es tal vez lo más difícil para un padre,
acercarse a su hijo y decirle: hijo, perdóname, te hice daño, te golpeé, te maltraté, te boté de la casa, no te entendí. Entonces hay que reparar el daño como padre. Y por el otro lado tenemos a padres que queremos dar muchas cosas a nuestros hijos, que queremos facilitarles las cosas, que ponemos seguros, pagamos adelantado cosas para ellos, estamos pensando en la economía futura. Entonces, también esas cosas hay que tener sabiduría para manejarlas. Eh, Necesitamos ser sabios en, en relación a nuestros hijos. Primero entonces era a nuestra esposa. Ahora estamos tratando a nuestros hijos y nos vamos a centrar un poco más ahora en ese sentido. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Entonces, debemos entender que nuestros hijos, más que esas cosas materiales, más que esas cosas financieras, más que pensar en darles una seguridad para el futuro en términos de estudios o de cursos, es qué cosa damos nosotros como padres. Dice, un primer ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos, dice, el ejemplo de los padres es el que nosotros amemos a su mamá. Esa es una cosa interesante que tenemos que aprender como hombres. Amar a nuestras esposas. Y ellos tienen que ver ese tema. Cómo ellos perciben nuestro amor hacia nuestras esposas. De qué manera estamos haciendo esfuerzos por amarla, por tratarla, por cuidarla, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice, como vaso frágil. Y eso es algo que ellos tienen que entender, tienen que vernos a nosotros, amar a nuestra esposa, porque ese es el primer ejemplo que ellos luego van a aplicar cuando lleguen a ese matrimonio. Si a ti te está pasando problemas en tu matrimonio, parte de esa culpa lo tiene tu papá. Porque de repente has visto que él no la amaba y eso se quedó grabado en ti, en tu subconsciente, y ahora tú estás brotando también de la misma manera. Conozco casos de papás divorciados, ellos también ya están divorciados. Y seguramente sus hijos que vienen también se van a divorciar, porque el divorcio es una maldición generacional. Entonces, tenemos que sanar esa área. Tenemos que sanar la relación con nuestra esposa y con nuestros hijos. Entonces, ese primer punto es importante que nosotros tomemos nota. Que nosotros tenemos que rectificar si hasta aquí no habíamos estado amándolas. Y mira, quiero hacerte recordar algo. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Dios nos ordena amar a nuestro enemigo. Así dice el Señor Jesús, ama a tu enemigo. Si te pide que tú le lleves 1 kilómetro, algo, dice, llévale 2. Entonces, nuestro mensaje cristiano y nuestro ejemplo como hombres tiene que ser por el lado más cercano de la casa, por el lado más importante de la casa, nuestra esposa. Y el segundo es enseñarle a nuestros hijos cómo amamos a su mamá. Porque esa enseñanza se le va a quedar grabado para siempre. Y les decía, si tenemos que rectificar,
Rectifiquemos en ambos sentidos, amando a su mamá, perdonando a su mamá, mostrando verdaderamente que lo que pasó puede ser sanado. Si ya te divorciaste, pues ya no vas a volver otra vez a casarte. Seguro es ya imposible casi o casi algo que no podría darse, aunque he visto casos que se han casado nuevamente después de haber estado divorciados, porque al final volvieron a decir que ellos se amaban. Es una carta muy difícil, pero podría darse. Pero perdonar es también amar. Entonces, ese es un punto importante a tratar. Y lo segundo es, dice, cómo nuestros hijos ven lo que amamos a su esposa, a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ellos tendrán sus esposas y viendo nuestro ejemplo, ellos también van a actuar de la misma manera. Entonces, lo importante que un padre puede hacer en favor de sus hijos es amar a la madre que tienen. Ese es un punto importante y clave. La paternidad sigue siendo todavía el tipo de arte más importante de la vida. ¿Y por qué es importante en la vida? Porque los hombres tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Tenemos que dedicarle momentos de estar con ellos, aun ya sean viejos, aun ya sean mayores. Si no lo diste en el tiempo pasado, abre el espacio en tu agenda ahora. Haz un espacio para ellos. Tómate un tiempo con ellos. Si ellos no te vienen a visitar, empieza a visitarlos tú. Obviamente difícil ahora por pandemia, estamos cuidándonos. Pero utiliza estos medios, estas redes que ahora tenemos. Y yo les cuento algo. Ya van 2 semanas que nos estamos reuniendo vía Zoom con mi papá. Todos mis hermanos estamos entrando a la misma hora, 6 de la tarde los domingos, y estamos aperturando un diálogo familiar con él. ¿Por qué? Porque sentimos que él necesita vernos. Obviamente lindo sería que encontrarnos, abrazarnos, besarnos. Y cuando les hablo de besarse, es un tema que viene también de lo más profundo de la familia. Yo me acuerdo, me había casado con mi esposa y de pronto viajamos a Lima, ¿no? A una Navidad, me acuerdo muy bien, y me encontré con mi hermano José, ¿no? Y mi esposa, creo que era la segunda vez que llegaba a la casa después de habernos casado, ya ella iba como esposa mía, y me encontré con mi hermano José y nosotros nos encontramos, nos abrazamos y nos besamos. Obviamente en la mejilla, ¿no? Pero era un beso de hermano, un beso de personas que nos queremos. Y mi esposa se sorprendió que entre hombres nos besábamos. Y ella dice, mucho tiempo se quedó, ella dice en su mente, hasta que un día me contó y me dijo, ¿ustedes por qué se besan? Y entonces yo le conté, le dije, es que yo amo a mis hermanos y mis hermanos me aman. Y no es extraño para mí darme un beso en la mejilla con mis hermanos, es una manera de demostrarle mi afecto. Entonces, si no hay alguna limitación, el besarse es una cosa grata. Si tú eres hijo, de repente sería hermoso, si nunca lo has hecho, acércate a papá y dale un beso a papá. Dale un beso en la mejilla, dale un beso en la frente, hazle sentir que le amas. Y si tú eres padre, haz lo mismo con tus hijos. Acércate a ellos. Dile, quiero bendecirte. Y me encanta el ejemplo de Jacob, cuando se llama a todos sus hijos y los bendice. Haz tú lo mismo, acércalos a todos y dile, hijo, quiero bendecirlos. Y bendíceles. Los hijos necesitan tiempo, que le dediquemos tiempo, escucharles sus problemas. A veces lo único que ellos quisieran es que les escuchemos el problema. Ni siquiera quieren que les demos dinero, que les prestemos la plata, ni nada por el estilo.
Nuestros hijos a veces esperan de nosotros que los escuchemos, que, que entendamos sus problemas, que que los animemos. Es más, que le digamos, qué hermoso que hayas hecho eso, qué lindo que hayas alcanzado. Oye, qué bonita compra que hiciste hoy. Oye, qué bonito tu pantalón, me encanta. O sea, hay que ser expresivos con nuestros hijos. Y eso es importante. Necesitamos que nuestros hijos tengan tiempo. Hay una cosa importante, en los hijos la presión de los pares afecta las actitudes y comportamientos. Si ellos son padres y nosotros somos padres, lo que nosotros hagamos le afecta a ellos. Ese ejemplo ellos van a cargar por mucho tiempo. Pero si tú no les estás enseñando nada, ellos van a aprender fuera de otro padre, de repente de algún compañero de trabajo, de estudios, y el modelo de su papá de repente va a influenciar en su vida, ¿no? Y eso puede ser negativo o puede ser positivo. Si es negativo, agárrate, porque lo que va a aprender del otro lado te va a traer dolores a ti, te va a traer consecuencias a ti, por no estar atento en qué es lo que hace tu hijo, qué hizo tu hijo. Y si es bueno, bueno, te descuidaste, pero alguien te hizo el favor de que aprendiera algo bueno. Pero lo mejor de todo es que tú le enseñes como hombre que Dios nos ha diseñado, es para enseñar a nuestros hijos. Hay influencias poderosas entonces. La influencia poderosa de terceras personas pueden arrastrarlo en dos sentidos también. Pueden arrastrarlo hacia cosas malas como pueden ser los vicios o pueden ser esclavitudes como la droga, esclavitudes como el alcohol. Y eso es algo terrible. Cuando yo me di cuenta que era esclavo del alcohol, era demasiado tarde. Y mira que mucha gente me empezó a advertir y mucha gente me empezó a decir de una manera muy solapada que me cuidara, que no bebiera demasiado. Y yo decía, pero ¿qué pasa, hombre? Si es lo más lindo que a uno le puede suceder. Y lo que me estaban diciendo es, cuidado que ya estás en medio del alcoholismo. Entonces, tengamos cuidados con quienes nos juntamos o nuestros hijos con quienes se juntan, porque esa influencia va a ser poderosísima y de repente te va a traer lágrimas a tu casa, si es que ya no lo estás teniendo. Entonces necesitamos que seamos nosotros también cuidadosos en influenciar en qué tipo de amistades deben tener nuestros hijos. Y unas amistades muy buenas y excelentes, algo que tú tienes que tener también dentro de tus amistades y tus hijos también, es que sean hombres conectados al corazón de Cristo. Esos hombres sí van a traer influencia buena sobre ellos y sobre ti. Pero si tus hijos ven que tus amigos tampoco son cristianos, ¿cómo le puedes exigir a él que tenga amistades cristianas? Porque un amigo cristiano lo que va a hacer es tratar de llevarte a los pies de Cristo. Va a ser una buena influencia, va a ser algo positivo. A mí me encanta cuando tengo algún amigo que de alguna manera me lleva hacia Cristo. Cuando me dice, hermano Ventura, ¿cómo está tu salud? Hace unos días me recordé, estuve orando por ti. Uy, yo digo, qué hermosa amistad. Este hombre, ¿en qué momento se habrá recordado de mí? Y lo mismo a veces cuando yo les digo, los llamo, a veces les digo, oye, he estado pensando, he estado soñando, ¿cómo está tu salud? He tenido un sueño extraño, ¿cómo te va?
influencias de ese tipo que te llevan hacia el Señor, es bueno. Cuídate de aquellos que te digan, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, porque tú sabes qué cosa sabe ese cuerpo en viernes. A mí me encanta cuando alguien dice, hoy es domingo y mi cuerpo lo sabe, porque un cristiano los domingos, ¿a dónde vamos? A adorar al Señor, a buscar al Señor, a alabar al Señor. Me encantan los domingos, no los viernes. Entonces, las influencias tienen que llegar a ti. Necesitamos ser influenciados por hombres conectados al corazón de Cristo y principalmente como padres debemos ser influencia a nuestros hijos. Tenemos que influenciar porque eso es poderoso. El Señor, Dios había ordenado a Moisés que ponga, dice, escrituras en la casa, en las paredes, en los cuadros, en las puertas, que escriba y que digan, yo amo a Dios. Versículo tanto dice esto, aquello. Necesitamos. En mi casa hay un pequeño letrerito en mi puerta principal a la entrada de mi casa. Y habla de la promesa que le hace Dios a Josué. Y eso es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, que lo recuerden. Cada vez que alguien entra a mi casa, a mi puerta, tiene que leer eso primero. Entonces ya entran santificados en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que dar señales de eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que haya influencia poderosa. Que todo lo que hagan esté centrado en Cristo. Pero no en un Cristo muerto. A mí me gusta un Cristo activo en mi vida. A mí me gusta decir a mis hijos, vamos a orar porque ya no tenemos nada que comer. Y empezamos a orar. Y saben que el Señor responde. El Señor sabe dar soluciones a nuestros problemas. Cuando empezamos pandemia, yo estaba corto en efectivo. Es más, ya estaba arrastrando un mes antes, había estado ya jalando un poco la parte económica. Y cuando empezó, ya se imaginan en qué momento me encontró. Y terminar era la quincena. Y imagínense, faltaba 15 días para llegar a fin de mes. Yo me puse a orar, dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer estos 15 días? Por ahí financié algunas cositas muy rápido y me agencié para poder comprar víveres de primera necesidad. Me fui a la tienda de un amigo mío y empezamos a comprar las cosas, porque imagínate, el presidente dijo el mensaje creo que a las 8 de la noche y nosotros por alguna razón que no vemos mucho las noticias, nos enteramos como a las 9. A esa hora, ¿dónde conseguimos cosas? Cuando llegamos a Totu cerrado, ya no dejaban entrar, ya estaba saturado las tiendas. Pero gracias al Señor puso personas. En la semana me llamó un amigo al cual hoy le estoy haciendo un trabajo, estamos construyendo un edificio, y me dice, arquitecto, me puede, don Pablo, excelente, ahorita estoy con una necesidad terrible. Sí, mire, he empezado esto, pero avánceme esto, los planos, avánceme. Y gracias a Dios, por ahí empecé a tener bendición de Dios. Cuando no había trabajo para otros, para mí se estaba abriendo trabajos. No era en abundancia, pero por lo menos el Señor mandó el maná para enfrentar. Tener el corazón de Cristo, tener el corazón vivo de Cristo. Ese Cristo sí me gusta. Un Cristo que responde, un Cristo activo, un Cristo que resuelve problemas, un Cristo que está listo para orar por sanidad, listo para orar por alguien que está en necesidad. Recuerdo que hace un mes aproximadamente me llama alguien y me dice, ¿puedes orar por una persona? Está hospitalizada. Era viernes y mañana sábado le iban a operar.
Inmediatamente lo llamé y estaba ya en el hospital y me dice, voy a entrar a sala mañana, pero yo necesito escuchar de Dios. Y esa tarde le hablé de Cristo, le hice entregar su vida a Cristo. Y yo le dije, aún el Señor te lleve, tú vas ahora al paraíso. Ándate seguro, ándate firme, ándate asegurado. Anhelo que sanes, anhelo que vuelvas. 5 días después nos dieron la triste noticia que él había fallecido. Me llenó de tristeza, pero el Señor me reconfortó porque me dijo, pero Él entregó su vida a mí, Él está conmigo. Me alegró tanto después y dije, Señor, gracias, cómo quisiera hablar a todos aquellos que están ahorita partiendo oye, no te vayas sin conocer a Cristo. Me encanta Cristo porque Él es la salvación eterna. Nuestra vida es cortita, mira cuántos ya se fueron. Yo no sé si muchos de ellos eran menores que tú, pero su vida ya acabó. Tú todavía estás de pie, todavía por el favor de Dios. Agradécele al Señor. Necesitas influencias de personas que estén conectados al corazón de Cristo. Ser padre significa entonces esas cosas, significa pensar, significa también prepararnos para ser padres. Necesitamos enseñarnos entre hombres ser padres. Por eso me encanta a mí preparar a los jóvenes que van a asumir el matrimonio. Cada vez que me dice alguien, ¿puedo conversar contigo? Quiero hablarte algunas cosas. Y cuando me encuentro le hablo de 2 cosas importantes. Lo malo del matrimonio y lo bueno del matrimonio. No solamente lo bueno, no solamente la noche de bodas, no solamente la luna de miel. Me gusta también hablarles de la luna de hiel y decirles esto va a pasar en el matrimonio. ¿Ya tienes niños? No, pero ya vamos a tener. Esto va a pasar ahora. Sabes, olvídate de tus tiempos libres y enseñarles a ser conectados en el corazón de Dios, porque eso también trae tormento. Tu vida ha sido tan pacífica sin un niño y de pronto cuando aparece empieza a cambiar todo, ya no duermes las 8 horas que debes dormir. Y yo te hablo de experiencia propia en mi última hija, Gracia. Yo no sé, en los primeros no sentí la fuerza que sentí ahora. Después comprendí que había sido mi suegra quien había hecho todas las veces que yo tenía que haber hecho con ella. Mi suegra estaba viva y por lo tanto mi esposa todo recurría con ella y yo era el gran ausente. Con mi hija Gracia ha sido todo lo contrario. Y cada cosa que mi esposa no puede, tengo que estar yo. Este tiempo de pandemia hemos estado juntos, hemos estado compartiendo el deber de formar a nuestra niña. He pasado mucho tiempo con ella, he pasado horas dibujando, horas jugando, horas enseñándole, porque el Señor nos ordena que tenemos que hacer eso. Si eso fuera normal en tiempos de trabajo, es hacer esfuerzos, hacer eso. No es fácil. Tienes que pensar, yo soy maestro universitario, soy arquitecto de profesión, trabajo también en instituciones públicas. Imagínense, tengo que partirme en 80. Encima vienen mis hijos mayores y también me exponen sus problemas y tengo que atenderlos a todos. Un día mi hijo Ari me dice, admiro, papá, todo lo que haces. Y eso me llenó de gozo en mi corazón. Porque a veces uno piensa que nadie se está fijando en uno. Pero todas esas cosas tenemos que enseñar. Los padres tenemos que, dice también, ser enseñados. También necesitamos afecto. Pero si tú lo das, ellos te lo van a dar. Lo que siembras, cosechas.
Entonces empieza a sembrar, vas a recibir un pago multiplicado. También necesitamos influenciar en esas recomendaciones que les hablé. Hay una cosa y una advertencia. Hay obstáculos también. El padre ausente es la maldición de nuestro tiempo. Un padre que no está comprendiendo lo que está pasando su hijo, le está trayendo maldición a su vida. Porque ese hijo va a aprender por otro lado a solucionar su problema y ojalá lo solucione, porque de repente lo agrava. Pero como tú ni estás ni te enteras, yo estoy muy atento a las cosas que llegan a mi casa. No puede llegar cualquier cosa sin que yo sepa. Imagínense que mi hijo Ari llegara con una camioneta 4x4. Yo le diría, ¿y de dónde has conseguido el dinero? ¿Cómo lo has obtenido? Pues como padre soy responsable de las cosas que él hace. Yo tengo que saber cómo es su producción. Yo tengo que saber qué es lo que él está haciendo, formándose, qué cosa ve en el Internet. No es que porque es mayor ya pasó por alto. Pues como padre, si yo veo alguna debilidad, tengo que orientarlo, luego tengo que hacer. Ese momento no lo voy a agarrar a patadas, por supuesto que de repente salgo agarrado yo a patadas por él. Ese momento tengo que ser sabio y orar al Señor y pedir dirección al Señor y luego volver a la carga con la inteligencia y sabiduría de Dios para tocar ese tema. Entonces, esa es la forma. Esa es la manera como nosotros tenemos que entrar, porque si no damos el tiempo, nuevamente te repito, el padre ausente es la maldición de nuestros hijos. Es la maldición de este tiempo. Si tú preguntas a los padres si tienen tiempo para eso, la mayoría te va a poner mil excusas. Que no puede hacer eso, que está ocupadísimo, que él es gerente, que él maneja tal cosa. Como padres es lo primero que el Señor nos ha dado. Más importante que nuestro trabajo y nuestros ingresos son nuestros hijos. A ellos hay que darle la primera línea. Obviamente primero es Dios, luego es nuestra esposa y luego son nuestros hijos. Todo el tiempo del mundo, todo el esfuerzo por ellos, todo lo que hacemos debería ser para ellos. Entonces ese es el marco donde un hombre se mueve. El hombre por naturaleza es líder. Por naturaleza ustedes son machos alfa. Por naturaleza ustedes están formados para dirigir. Por eso a veces nos cuesta tratarnos entre hombres. Por eso nos cuesta a veces someternos a alguien entre los hombres. El Señor dice que tenemos que aprender también a someternos en el orden jerárquico que el Señor empieza a dar. El que te enseña, entonces empieza a ser tu maestro. Tú aprende a someterte. Si algo te incomoda de él, es que no te estás sometiendo a él. Tienes que aprender a someterte. Y a veces cuesta. A veces no es fácil. Peor si uno viene de una formación un poco tirante. Antes de casarme, obviamente, en mi tiempo adolescente y joven, he sido de las personas que se cataloga rebeldes, ¿no? Todo me enfadaba, todo me molestaba, todo hacía lo contrario. Ellos querían ir al campo, yo no quería ir. Toda la familia, papá decía, vamos a tal día, no, yo no quiero ir. No, y no, todo era lo contrario. Pero entonces, esa cosa cuando yo salía afuera, también fue un problema, porque me había formado a tomar mis propias decisiones sin compartir con nadie.
Cuando me casé empezaron los problemas. Mi mujer quería A y yo quería B. Y cuando yo no quería obedecer, mi mujer agarraba los platos, los vasos y empezaba a soltarlos. Pling, plan, plan. Ya se imaginan cuánta vajilla tenía que comprar al día siguiente. Fácil, ¿no es cierto? Era una buena medida para ella. A ver, agarraba un plato y plan, otro plato, plan. ¡Wow! Eso me dolía los bolsillos. Entonces, mi carácter tuvo que ser moldeado. Me costó tener a alguien con quien compartir las cosas. Pero al final aprendí, al final comprendí que muchas cosas ella tenía toda la razón. Tanto que la hice mi socia. Cuando hago negocios, a veces quiero que conozca a esa persona porque mi esposa tiene un don especial de discernir corazones. Y cuando mi esposa me dice, no hagas negocio con esa persona, ya he aprendido a obedecerla. Y ahora manejo de esa manera mi liderazgo. Comparto con ellos, manejo con ellos, soy de las personas que llego a consensos, pero eso es importante. Como hombre líder tenemos que aprender a hacer justicia. Justicia no es el término yo decido, no. Justicia en términos correctos quiere decir equilibrio. Por eso el símbolo de la justicia es una balanza. Y la justicia es un término equiparable para todos, que no afecte a todos y que todos salgamos con ventaja. Entonces, como hombre tenemos que aprender a ser justos. ¿Y sabe qué es cómo califica la Biblia el hombre justo? Es el hombre que hace las cosas conectado al corazón de Dios. Ese es un hombre justo, porque un hombre que está conectado al corazón de Dios no va a ser violento, no va a ser una persona que no paga lo que debe. Es un hombre que tiene la palabra justa y correcta para el momento correcto. Si le dice a alguien, te voy a pagar a fin de mes, es a fin de mes. Mi palabra tiene valor, tiene sentido. Lo que yo digo, eso es. Entonces, ese es un hombre justo, es un hombre que es correcto en todo sentido. Creo que eso resume la justicia. Lo correcto que un hombre es. Es correcto en cómo responde, cómo saluda, cómo hace amistades, cómo dirige su casa. Ese es un hombre justo. Entonces, el liderazgo tiene que estar gobernado por la justicia. Ahora ya me entienden, por lo correcto, por lo bueno. El hombre justo es justamente eso, es un hombre correcto delante de Dios. Y una forma de conocer a un hombre justo en Cristo es un hombre de oración. Cuando tú ves a un hombre orando, que cada vez que tiene un problema, dice, vamos a orar para solucionar, vamos a enfrentar en oración, ese con toda seguridad es un justo delante de Dios, porque no toma nada sin la dirección de Dios. Y la Biblia habla de un hombre interesante, se llama David. David, dice la Biblia, lo califica como un hombre conectado al corazón de Dios. Un hombre que a Dios le agradaba cómo era él. Y si tú estudias su historia, vas a ver que David todo lo hacía bajo la dirección de Dios, menos ese pecado que hizo. Justamente ahí, él se desconecta del Padre y cae. Pero en todo lo demás, ustedes ven que David pelea, lucha al lado de la búsqueda del Padre.
le dice, ¿qué voy a hacer? Llega el momento en el que Saúl, que era su enemigo número uno, entra a la cueva y no lo ve, y él sí. Y todos sus soldados al lado le dice, David, esta es tu oportunidad, elimínalo. Y David, dentro de la sabiduría de Dios, ¿qué hizo? Dijo, no, porque él es ungido de Dios. Aunque está obrando mal, Dios a él lo señaló como nuestro rey. El día que Dios permita que él se vaya, entonces es diferente. Yo no he tomado las armas en contra de él. Y David entonces no enfrenta como cualquier otro lo haría, sino de acuerdo al pensamiento de Dios. Y eso le agradaba a Dios. Decía, ¿cómo este hombre puede actuar de esa forma? Y Dios amaba a David y lo bendijo. Ustedes sabían que era un gran hombre de guerra militar, conquistador. Él conquistó Jerusalén. La ciudad que hoy conocemos de Jerusalén fue conquistado por David. Y si ustedes escuchan las historias, van a decir siempre que el rey David fue el hombre que puso los pies aquí y nos pertenece, dicen los israelitas. Entonces el liderazgo tiene que ver con justicia. Y con justicia entonces tenemos que tratar a nuestros hijos. Tenemos que quererlos con el equilibrio correspondiente. ¿En qué sentido? De no hacer preferencias en nuestros hijos. A veces, por alguna razón, queremos a uno de ellos más que al otro. Pero Dios dice que nosotros tenemos que amar a todos nuestros hijos con justicia. Y tenemos que darles lo que les corresponde. A mí me encanta esas cosas. Cuando hay algún desequilibrio, me incomoda. Si algo llevo para alguien, tengo que estar pensando en el otro. Le digo, ¿cómo le compenso a mi hijo o a mi hija lo que le estoy dando al otro? Entonces siempre trato de mantener equilibrios, aún en sus estudios, en lo que sea. Cuando mi hija Antoinette me dijo, papá, yo siento el llamado del Señor para servirle en alabanza. Ah, ¿quieres estudiar música? Le dije. Y ella me dijo, sí, papá, muy bien, pues tienes que irte a estudiar a una universidad. ¿Por qué? Porque tengo que equilibrar la formación que también le estaba dando a mi hijo Arif. Si él iba a la universidad, ¿por qué no puedo darle el mismo nivel de equilibrio a mis hijos? Entonces le dije, en una universidad, hijita. Entonces, de esa manera, la justicia, el equilibrio, tiene que estar. Mañana mi hija me puede decir, papá, ¿y por qué permitiste que yo estudiara en otro nivel? Si es para Dios todo, yo no tengo ningún problema de que estudien lo que ellos anhelen, pero para Dios lo mejor. Si va a ser una música profesional, que se haga en el mejor lugar. Entonces, decidí eso. Entonces, ese es el marco que yo quería mostrarles esta noche. Cómo, como hombres, tenemos que poner el liderazgo, pero sin descuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Porque dice que la oración que no está en buena relación horizontal, o sea, con nuestra esposa y nuestros hijos, Dios no lo escucha. ¿Cómo está tu relación esta noche? Yo quiero que tú te preguntes. Yo quiero que esta pregunta sea para ti. No me la respondas, respóndete tú. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con, si tú eres hijo, cómo está tu relación con tu padre? Eso es importante, porque si tú estás cargando algo, si tú no, Dios no te está escuchando. Y cuando les hablo a los hijos es porque hay un mandamiento claro. Dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres y no ponen nada más, no dice qué tipo de padre,
sencillamente te ordena que lo honres. Está al mismo nivel de ama a tu enemigo. Al mismo nivel, Dios te pide que honres a tu padre. Y no te olvides de honrar a Dios también. Dice, ¿cómo honramos al Padre Celestial? Hay dos formas. Y hoy te quiero enseñar algo rápido. Con alabanzas. A nuestro Dios lo único que nosotros como humanos le podemos dar es alabanzas. Entonces empieza a alabar a Dios en todo lugar, en todo sitio, en todo momento. Me decía hace poco alguien, la única manera de que Satanás se enfurezca es que tú alabes a Dios, aún en los problemas. Mira, tremenda enseñanza. Y segundo, la segunda cosa que tienes que darle a Dios son los diezmos y las ofrendas. Nuevamente, ¿me escucharon? Los diezmos y las ofrendas, porque honrar como hijo también significa honrar a Dios. Y hay algo que quiero recordarte. Se honra al líder que te está formando. A esa iglesia que te está formando, ese es el lugar donde debes llevar tu diezmo. Y debe ser de voluntad propia. No debes esperar que alguien te dé una llamada, no. Tú, de tu corazón, honrar a nuestros padres. Entonces, lindo es lo que nuevamente leímos en la primera parte. Voy a volver a leerte y cerramos. Dice, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan stop. Y luego en el segundo nivel, nuestros hijos. Entonces, como hombres, eso es nuestro deber, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos. Y los hijos deben honrar a su padre. Ese es el mensaje que yo he traído para ustedes, hombres, esta noche. Muchas gracias. Bien, empezamos entonces con las participaciones. Ahora sí pueden prender sus micros cada vez que intervienen. Empezaremos por John. Johncito, hola. Sí, varón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te pareció el mensaje? Muy interesante y muy bueno también. A ponerlo en práctica, y recordar siempre pues que lo que hagamos de una otra manera va a ser herencia para nuestros hijos también. Amén. Entonces, llegar y hacer el punto de empezar a romper maldiciones generacionales. Entonces, que seamos los que marquemos la diferencia en nuestra generación. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Algo Amén, más, amén, John? sí, ¿Algo más que te llegue al corazón? ¿Alguna cosa en tema de relación en casa? ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos algo. Bueno, gracias a Dios, tanto papá como mamá son cristianos, mamá es muy temerosa, papá también ahí como que es un poco más, tímido, a diferencia de mamá que es un poco más aguerrida, por decirlo así, tenemos un poco más, mamá es un poco más aguerrida que papá, por decirlo, pero papá también ahí está en la oración, pero más tranquilo, más pasivo. De ahí, gracias a Dios, todos mis hermanos congregaban y ahorita buscan la presencia del Señor en sus casas. Ya. Y el Señor, pues, dice que Él honra a los que le honran y Él siempre nos ha honrado, no ha permitido que nunca nos falte nada. Gloria. Y es fiel con nosotros. Ya. Y Dios nos mantiene unidos y sanos. Ya. ¿Y tú cómo ves a tu papito? ¿Cómo es tu sentimiento con él? ¿Tu grado de acercamiento? Sí, es una relación buena que entre los dos. Con mis hermanos, sí, a veces hay muy pequeña, quizá un poco de distancia, no tan lejana, pero sí un poquito.
no tanto como la que usted nos comentó. De ahí, con papá y mamá sí es buena la relación, cierto. Qué bueno, gloria a Dios, John. Qué bueno, porque necesitamos a veces escuchar esos ejemplos, porque hay jóvenes también aquí que quieren ver cómo los otros jóvenes están tratando con sus padres, cómo están sus relaciones. Eso es bueno. Qué bueno, John, gloria a Dios. Estuvimos contentos, sabemos que te está yendo muy bien en el trabajo, estamos orando por ti, estamos... ¿recuerdas esa noche que oramos sobre... así es, justamente le quería comentar, sí, gracias a Dios me renovaron el contrato. Aún estoy a la espera, pero ya según me cuenta mi jefe, en este caso el superintendente del área, que ya tiene el contrato a la mano y que, bueno, en transcurso ya de mañana creo que me lo está enviando para firmarlo. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es importante, ¿no? Y como hijo también tienes que aprender a honrar en los deberes que ya creo que hablé un poquito hoy día sobre eso, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Muy bien. A ver, Michael Dieter, ¿cómo está, Maikito? Y buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Michael? A ver, cuéntanos, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Qué experiencia o algo? Cuéntanos, de repente quieres contar alguna cosa para que los hombres podamos entenderte y de repente también aconsejarte, ¿no? Acá hay hombres de peso, tenemos a Rolly, que es un hombre centrado en las palabras del Señor, ¿no? Dime, Michael. Claro. Bueno, el mensaje, como todo mensaje que brinda de parte de Dios, es positivo. Con respecto a la relación entre mis padres, pues sinceramente mi relación, bueno, soy mucho más cercano a mi madre. Bueno, con mi padre mi relación ha mejorado mucho desde que comencé, digamos, a tener ya la mayoría de edad, porque bueno, creo que también mi crecimiento influyó y también el aporte que de alguna u otra manera uno va teniendo en el hogar, va haciéndose más, digamos, más maduro, más adulto, ¿no? Pero también he aprendido digamos, a tratar de entender sobre todo en este caso a mi padre, ¿no? A mi madre también, porque bueno, a veces hay situaciones, reacciones en las que uno se acuerda y dice, bueno, quizá no merece esto, quizá no merece lo otro, pero al final al final son nuestros padres y uno tiene que tener paciencia, tiene que tener convencimiento que uno tiene que respetarle siempre, y todo eso viene de parte de Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, así que a partir de ahí uno tiene que hacer las cosas bien con ellos, ¿no? Perfecto. Con mis... Sí, le escucho. No, te estoy escuchando, sí, está bien. Bueno, con mis hermanos, digamos que, bueno, tengo un hermano que tiene 23 años. Mi relación es buena, pero quizá como tu hermano, a veces uno tiene, digamos, más acercamiento con un amigo que con tu propio hermano. Sinceramente es una incógnita el por qué muchas veces es así, pero no es que nos llevemos mal, hay momentos en que la pasamos muy bien, que conversamos de todo, pero hay momentos en los que nos acostamos diciéndonos, bueno, hasta mañana y nada más, ¿no? Y bueno, mi otra hermana es pequeña aún y bueno, está todavía criándose, como dicen por ahí, pues, ¿no? Y aconsejándola siempre a ella, ¿no? Correcto. En el tema de papá, creo que, Maikito, tienes que acercarte un poco más, bríndale que eres un hombre diferente, ¿no? A pesar de las cosas que puedan haber marcado el pasado, es importante que ellos vean un cambio en nosotros, ¿no? Estas enseñanzas que estamos teniendo como hombres debe ser aplicado, o sea, no solamente debe ser oír, debemos aplicar. A mí me encanta mi esposa porque mi esposa es como una niña. Algún profeta le dice alguna cosa y ella lo hace, ¿no? Le dice 7 días de ayuno, 7 días de ayuno, lo hace como una niña, ¿no? Y me encanta, yo digo, wow, qué fuerza que tienes, le digo, para creer
que eso es importante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bueno, porque los niños son así, ¿no? Mi hijita Gracia le digo, a ver, hijita, haz esto, y ella lo hace, levanta tu piecito, y ella levanta, no sabe por qué lo está haciendo, pero lo hace, ¿no? Entonces, así dice debemos ser nosotros para las cosas del Señor, porque luego uno va aprendiendo y enseñando, ¿no? Esa es la mejor manera de aplicar cada cosa, cada texto, cada palabra que aprendemos debe ser reflejado en nosotros. La palabra dice que somos luz y eso significa que donde vamos tienen que vernos como algo diferente, ¿no? Entonces, por ahí un poco tenemos que trabajar, Michael. Qué lindo que estés junto a tus papás. Este tiempo de pandemia debes de haber estado saturado de ellos, pero gloria a Dios, hay que mostrarles cariño, ¿no? Claro, tiene toda la razón, pastor. Así es. Así es. Muy bien, perfecto. A ver, Miguelito, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, acá estamos. Sí, pues, bueno, en cuanto a mi familia, bueno, mi esposa es cristiana. Ya. Ella fue cristiana antes que yo. Llegué a no, igual en lo que es mi casa, mi mamá también es cristiana. Ya. Casada, ¿no? Mi papá no. Igualmente, mis hermanos, tengo 4 hermanos. Ya. De los cuales una nomás es bautizada, ¿no? Y los otros 3 no son cristianos. Ya. Pero la relación en familia siempre ha sido buena, siempre es buena, ¿no? Con mis hermanos, con mi papá. La meta es que todos lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Tanto mi papá, yo tengo una hermana que está en Lima, ¿no? Y bueno, los otros 4 sí viven acá en Piura. Pero como le digo, yo quiero trazarme esa meta, yo quiero que todos lleguen a los pies de Cristo. Dios me va a ayudar y me va a dar palabra para que se pueda lograr, ¿no? Claro. Yo trataré de caminarlo, ¿no? Por el lado de aquí en mi familia, bueno, sí, mi esposa es cristiana, como le dije, mis hijos asisten a la iglesia, es bautizado, ¿no? Los otros, el menor bautizarse, pero dijimos, bueno, que hay que esperar un poquito que él llegue a tomar su decisión, ¿no? Y luego en la familia de mi esposa, bueno, sí, mi suegra, mis suegros son cristianos, mi cuñada también, mis 2 cuñados cristianos. Ya. No son bautizados, pero esa es la meta, que toda la familia llegue a bautizarse. Qué bueno. Porque es el mejor camino. Gracias, Miguelito. Está bien, hay que ver la manera de cómo jalar a papá, hay que conquistarlo, hay que conquistar su corazón. Creo que ese es el camino para conquistar a papá. Conquista su corazón, conquista el cariño, ¿no? Tal vez si de repente no fue un padre muy cariñoso contigo, empieza a demostrarle tu cariño, ¿no? Date tiempo con él, búscalo, encuéntrate con él, anhélale algunos sueños que él de repente no los pudo realizar. Yo recuerdo un día mi hermano José llegó con un televisor a la casa, ¿no? Y le dijo, papá, esto es para ti. Y mi papá se quedó sorprendido, ¿no? Sorprendido porque no había deber, no había nada, pero el sentido de esas cosas siempre traen, recuperas el afecto, ¿no? Recuperas cosas que puedas haber perdido, Entonces, hay cosas que es bueno aprender. Yo aprendí algo, por ejemplo, que lo que entra en la casa ya no sale, ¿no? Entonces, si tú llevaste un televisor, lo compraste porque, bueno, ya empezaste a trabajar y lo dejaste en la casa, pues el día que te tienes que casar, sal sin ese televisor, porque eso ya es de la casa, ¿no? Déjalo a los viejos, déjale a tus hermanos, eso ya no te pertenece, ¿no?
cosas así, creo que uno se gana el cariño, ¿no? Y tú vas a ver cómo papá luego dice, hoy no le agarres el televisor de mi hijo, que eso era, me lo regaló, lo dejó. Repárale el baño, no sé qué, no tiene mayólicas, ponle las mayólicas, ponle el piso, cómprale las colchas. Hay que aprender a ser dichosos a la gente. Al final, ¿para qué trabajamos? Al final, ¿para qué hacemos la cosa? Para los nuestros. Y ellos también son parte nuestra. Entonces, eso creo que debe ser una enseñanza, Miguelito, para ti, para los demás varones que están aquí. Tenemos que aprender a ganarnos los corazones, sobre todo de los varones, ¿no? Muy bien, gracias, Miguel. Rolly, hola hermano. Primero quería agradecerte por la semana pasada, Rolly. La verdad que se me cruzaron dos actividades y yo tenía que quedarme con la pequeñita y ya pues te di la batuta. Gracias por eso, Rolly. Estoy muy agradecido y no va a ser la primera. Prepárense todos porque les voy a ir dando algunos temas, ¿no? Entre nosotros vamos a empezar a enseñarnos, ¿ya? Prepárense. Bien, Rolly, te escuchamos. Bueno, mira, en función al Padre Nuestro que estás inactivo, estas enseñanzas me han refrescado lo que en el diplomado yo lo estudié, lo vi, lo analicé, y bastante triste la primera vez que lo escuché. ¿Por qué? Porque a medida que iba escuchando esas enseñanzas, se iba reflejando mi vida en mi casa, en mi hogar, en mi familia, con mi padre, mi madre y mis hermanas, que era todo lo contrario de lo que me estaban enseñando. Como dije la vez pasada, yo vengo de un hogar disfuncional. Yo no tuve una buena relación con mi padre, es más, no había mucha confianza. Yo no lo buscaba tampoco. Por esa razón, no lo sé, asumo que me casé de muy temprana edad, de 19 años, quizás buscando lo que no encontré, por lo que no encontraba dentro de mi casa. Bueno, una madre siempre está con los hijos, sea hombre o mujer, está dándole cariño, amor, esto y el otro. Mi padre era una persona bastante áspera. Yo no sé si podrán haber sido uno, dos o tres abrazos que me di en mi vida con él. Entonces, a medida que tú ibas predicando, mucho me tocó lo del padre ausente. El tema del padre ausente, porque no es porque él andaba ocupado, porque podía estar en la casa, pero no estaba. Entonces, para mí eso fue algo tan duro, tan fuerte, que cuando me casé y tuve mis hijos, todo eso que había sucedido en el pasado con mi familia, con mis hijos, o conmigo, perdón, yo quise darle toda la vuelta, un giro de 360 grados. Pero no sé qué hermano dijo que a veces las maldiciones son generacionales. Y no, al comienzo lo hice, pero después no lo hice. Repetí, como se dice, como una película, como una especie de película, perdón, para la redundancia, padre había hecho. Entonces, ¿cómo romper esa situación? ¿Cómo buscar consejería? Buscar gente que me podía decir, mira, esto no es así, esto es así, 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 así. O sea, tienes que cambiar como padre, como hijo, tienes que cambiar dentro como esposo, como miembro de la familia, en el miembro del entorno de tu familia. Entonces, hoy en día, a los jóvenes que estén o no estén casados, o que estén casados, esta enseñanza tienen que tenerla ustedes como un estandarte delante de ustedes. Y si es posible, tomar el tema y escucharlo, la prédica con la esposa y los hijos, para que ellos vean que no solo es trabajo tuyo, o sea, el que está casado o el que se va a casar, sino es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, para sacar adelante ese hogar y sean
felices por siempre. Y lo que va a reinar ahí, lo que va a resaltar ahí es el amor. Y el amor en Cristo se va a ver reflejado en los rostros de cada uno de los miembros de esa familia. Por eso estas enseñanzas son muy importantes. Yo lamento mucho no haberlas sabido antes. Lo he sabido ya cuando tenía 50 y tantos años. Imagínense ustedes. Y por eso digo yo, ahora sí puedo decir que yo aprendí, lo tengo que enseñar. Tengo que decir, enseñar a los hijos a amar a sus padres, los padres a amar a los hijos y honrarlos sobre todo. Y no solo al padre biológico, sino al padre, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y a los que levanta Dios, a los siervos que levantan, también honrar a eso, es decir, a los padres espirituales. Entonces, eso sí es importante. Yo creo que esta enseñanza ha sido muy fundamental para aquellos que están solteros o aún están casados y no han tenido una buena relación, un puente bien corto para poder llegar al Padre. Pues Dios hoy día da una palabra para que te reivindiques y rehagas tu vida y comiences una nueva vida, aprovechando esta pandemia que todos están en casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Rolly. Gracias. Siempre, en verdad, me gusta escucharte porque siempre hay algo que uno aprende de estas cosas, ¿no? Qué lindo. Me alegra mucho. Vamos a escuchar ahora a nuestro hijo Quique. Quique, a ver, tu mensaje, tus palabras, ¿qué te pareció el mensaje? Bueno, el mensaje muy bueno, pastor. Siempre las cosas que nos habla Dios son para curarnos, para sanarnos, ¿no? Para hablarnos a nuestro Dios, ¿no? Yo en especial tengo yo nací, ¿me entiendes? Y fui fruto de una traición de mi madre hacia su compromiso, ¿no? Y quedé embarazada, y mi mamá, cuando supo que estaba embarazada de mí, quiso abortarme, ¿no? Pero Dios me afirmó a la vida, ¿no? Porque tenía un propósito, tenía algo que hacer yo en esta tierra, ¿no? Algo que tenía que hacer en esta tierra, y cuando yo nací, a mí me empezaron a criar mis abuelos. Mi mamá me dejó, no conocía a mi mamá, nunca conocía a mi mamá, ¿me entiendes? Llenándome de vacíos, con ausencias, con carencias, pero mi corazón se estaba alimentando de mucho dolor, de mucho odio, ¿me entiendes? Cosas negativas, ¿no? Y fue así que cuando yo empecé a tener 14, yo llegué a los 14 años, yo me juntaba con gente mayor, y esa gente tomaba, yo ya bebía, yo ya fumaba cigarro. Y a medida que iban pasando los años, comencé a entrar en drogas. Me comencé a poner en drogas. ¿Y cómo se llama? Y mi corazón estaba lleno de pura malicia, porque justamente había un hermano de mi mamá que siempre, ese señor me tenía mucho odio, no sé, porque yo nunca le había hecho nada, pero cada vez que me veía con mis amigos me gritaba que yo era un bastardo, que le preguntara a mi mamá quién era mi mamá. Y cómo se llama, y vivía, la verdad, buscaba llenar esos vacíos con amigos, con mujeres, haciendo cosas que ¿cómo se llama? Que al final es como usted dice, no, más daño me hacían a mí que a las otras personas, ¿no? Porque yo era el único que ¿cómo se llama? Que alimentaba mi vida ¿cómo se llama? De las cosas malas que estaba haciendo, y eso lo estaba llevando a un camino de perdición o un camino de muerte, ¿no? Hasta que un día, ¿no? Encontré ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Me encontré con ese Jesús que se despojó de ser Dios, ¿no? Y se hizo hombre en la tierra para caminar como nosotros, ¿no? Para sentir como nosotros, ¿no? Y me encontré con ese amor que lo llevó hasta la cruz, ¿no? A soportar cada azote, a soportar los clavos de la cruz, ¿entiendes? Y todas las cosas que pasó, ¿no? Y entendí que el amor de Dios vence tinieblas, ¿no? El amor de Dios vence tinieblas, y cuando yo me encontré con Él comenzó a limpiarme de todos esos odios, de todas esas cosas con las que yo me había alimentado
por producto de ¿cómo se llama? De la vida, ¿me entiendes? Pero por misericordia de Dios, para su gloria de Él, ¿no? Él me rescató y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo era un hombre que no tenía identidad de padre. Y yo me acuerdo de una oportunidad que estábamos en el taller de maestros y el pastor Santos comenzó a darme palabra a mí, ¿no? Me acuerdo que le dijo a usted, abrácelo porque, ¿cómo se llama? Este muchacho le falta el amor, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Cuando usted me abrazaba y sentía la presencia de Dios fuerte en mi vida, ¿no? Y desde ahí cambió mi vida, comencé a tener identidad de padre, ¿no? La identidad de Dios, ¿no? Lo que me faltaba, ¿no? Y fue donde, ¿cómo se llama? Mi vida ha sido transformada de tal manera que en este tiempo de pandemia mi mamá cayó enferma con el COVID, ¿no? Y me llamó junto a mi padrastro, ¿no? Me llamó y me llamó llorando y me dijo que la perdonara por todas las cosas que me había hecho, por todo el dolor que me había causado, ¿no? Que yo no debía haber llevado esa carga, pero ella no podía más, ¿no? Y primeramente que quería recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Y bueno, mira, yo no era tomado en cuenta por ella para nada, ¿no? Pero Dios es tan bueno que, como le digo, siempre transforma la maldición en bendición, ¿no? Y me permitió que yo, que nunca me tomé en cuenta, que nunca recibí una palabra de cariño de parte de ella, me permitió que yo, ¿cómo se llama? Sea quien le haga la oración de fe a mi madre. Fue algo que de verdad cambió por completo, ¿no? Y yo le digo, yo me aferrado tanto a Dios porque las cosas que está haciendo conmigo son impresionantes, de verdad, y lo que más tenemos que hacer nosotros es amar, ¿no? Porque dice que perverso y engañoso es el corazón, ¿no? Nosotros tenemos que alimentar el corazón de amor, y en este tiempo yo estoy alimentándolo de amor para poder yo amar a otra persona, para poder amar a la madre de mis hijos, para poder amar a mis hijos. Primeramente tengo que amar a Dios, ¿no? Y como digo, repito, ¿no? El amor venció las tinieblas, ¿no? Y para la gloria de Dios, aquí estamos. En este tiempo vengo honrando a mi madre, vengo honrando aún a mi padrastro, porque bueno, aunque no es mi padre, él, ¿cómo se llama? Ha dado de su tiempo, ¿no? Para mi madre, para mis hermanos, los ha cuidado bien y ¿cómo se llama? Yo, quizás, aunque no sea su hijo, siempre les deseo lo mejor, siempre estoy hablando por ellos, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? A eso hemos sido llamados, ¿no? ¿Cómo se llama? A amar al prójimo, aún como usted dice, ¿no? A los que se levantan contra nosotros, ¿no? A los que son nuestros enemigos. Hay algo que yo aprendí, ¿no? Es que si tú puedes amar a Dios que no lo ves, eres capaz de amar a gente que puedes tocar, que puedes palpar, eres capaz, ¿cómo se llama? Tienes la capacidad de poder amar a otra persona. Pero si tú no amas a Dios, que no lo ves, en la vida vas a poder amar a otra persona, a una persona que tú la puedes ver. Más bien a esa persona la vas a dañar, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir, pastor, porque es algo que es fuerte para mí, pero que a la vez me hace sentir tranquilo sabiendo que conocí el amor de Dios, ¿no? Y que me ha hecho libre para poder estar predicando su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, me alegro en verdad por todas las cosas, que los testimonios de ustedes, me alegro tremendamente, que Dios los guarde. Gracias en verdad por compartir este momento. A veces necesitamos soltarnos. Yo creo que este espacio debe ser eso, ¿no? Un espacio en el que podemos contar nuestros problemas, y si hubiera alguna cosa por el cual debemos orar, también, no sé si tienen algo por qué orar, de repente necesitan que oremos hoy por ustedes. Si es que hay algo, en este momento podemos hacerlo, ¿no? No sé, ¿alguien quisiera que oremos? Ya, bien. Entonces, en todo caso, si no, de repente quieren mandarme algo por el WhatsApp, decir, pastor, quiero que ore por esto, estoy pasando esta cosa, excelente. Yo siempre estoy atento, esperando siempre algo de ustedes, ¿ya? Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para despedirnos ya de esta noche y bendecirnos, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos entre hombres. Gracias, Señor, porque queremos enseñarnos a ser mejores hombres, hombres conectados a tu corazón.
Gracias, papá. Quiero bendecirlos. Quiero, Señor, que ellos puedan estar conectados toda la semana contigo, buscándote. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades económicas, en sus relaciones familiares. Señor, en todo lo que les falte, por favor, suple sus necesidades. Gracias, papá, porque estamos todavía de pie y tú lo permites. Una vez más te agradecemos, Señor, y nos despedimos también de entre nosotros porque necesitamos también cumplir otras labores. Gracias, papá. Yo los bendigo, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bendiciones. Nos vemos entonces. No se olviden de que estamos entrando los viernes 8 de la noche y domingos 8 de la noche. Bendiciones. Hasta el próximo martes. Gloria a Dios.